Este día retomamos los datos de la encuestadora México Elige, que usted sabe, para mí, yo la considero una de las mejores encuestadoras del país, un tema muy interesante que me he peleado yo mucho con ustedes, que si AMLO está bien, que si AMLO está mal. Bueno, pues con los datos que publicó la encuestadora México Elige, Andrés Manuel López Obrador está en riesgo brutal rumbo a la revocación de mandato en Puebla. En Puebla, Andrés Manuel López Obrador se ha caído 14 puntos de aprobación en 2 meses. En enero tenía 65 puntos de aprobación. En febrero bajó a 56.7 y ahora está en 51.5. O sea, es una realidad que Andrés Manuel, por lo menos aquí en Puebla, puede perder la revocación de mandato con todas las consecuencias que eso implica, ¿eh? Aquí están los datos de la encuestadora México Elige. Esta es la nota principal de Diario Cambio hoy. AMLO en riesgo, se desploma 14 puntos su aprobación en 2 meses y cae a 51%. Yo no sé si esto es consecuencia de todo lo de Loret, la Casa Gris, el hijo, Latinos, etcétera, etcétera, o es consecuencia de que el país siente que algo se ha quebrado en el tema de la violencia, como ocurrió hoy en el tema de Atlisco y esta masacre, producto de la disputa o del robo de una maleta de drogas, donde mataron a 9 personas. Y la explicación siempre del gobierno, se mataron entre ellos, se mataron entre los malos. Como no sé qué es lo que está pasando, he invitado esta noche al investigador Aldo Campuzano, que es uno de los socios directores de México Elige, para que él nos cuente, nos explique qué es lo que piensa acerca de este tema, de por qué se ha desplomado Andrés Manuel López Obrador, si de verdad podría perderse la revocación de mandato y cómo ve algunas cosas específicas del clima aquí en Puebla. Aldo, buenas noches. Gracias por tener esta entrevista para que hablemos de Andrés Manuel López Obrador. Encantado, buenas noches Arturo, saludos a ti y a todo el auditorio que nos está escuchando. Sí, básicamente son dos temas importantes, medulares, que impulsaron a la baja en la aprobación del presidente. Por un lado tenemos, sí, los escándalos de corrupción, la Casa Gris, todo el problema con Loret, Baker Hughes, Vidanta con esta empresa de Key Partners, pero ese es uno de los dos temas. Tenemos también el tema de la inseguridad. Hoy prácticamente la mitad de los mexicanos nos dicen, ¿sabes qué? El principal problema del país es la inseguridad. Hace un año, para que tengamos un poquito esta idea, hace un año solamente el 25% de los mexicanos decía que la inseguridad era el principal problema del país. Hoy es la mitad de los mexicanos, es decir, cuando uno revisa la gráfica de crecimiento de inseguridad, viene en franco ascenso. De hecho, 7 de cada 10 mexicanos, el 70% de los mexicanos, piensan que este mes, estos últimos 30 días, han sido mucho más violentos y más inseguros que el mes anterior. Es decir, sí está percibiendo el mexicano un serio problema en el tema de seguridad. Esa sería, digamos, la variable que más ha lastimado a López Obrador, en tu opinión, más allá del tema de Loret, Latinos, la casa, el hijo y Baker Hughes. Entonces, es una combinación, porque ya detectábamos el mes pasado que el presidente ya había presentado en la encuesta de febrero una caída también de prácticamente 7 puntos, y en aquel entonces inseguridad ya pintaba también, pero era el momento de mayor auge del tema de Baker Hughes, del tema de José Ramón. Entonces, es una combinación exacta de las dos variables. Ok, ahora, ¿cómo está la compasión de Puebla con nivel nacional? Puebla era una entidad bastante estable en su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, siempre andábamos arriba del 60, el 62, el 65%. En la elección de 2018 fue de los estados que más le dieron votos, 1.700.000 votos más o menos, pero ahora sí el daño, ahora sí que el casco del transatlántico está quebradón. Sí, mira, efectivamente, Puebla siempre ha sido un estado muy importante para el presidente, siempre ha sido uno de los estados
que sobresale de la media nacional en el apoyo al presidente. Sin embargo, vemos que en los últimos 3 meses, en el comportamiento de la aprobación del presidente en el estado de Puebla ha venido muy en la línea de la media nacional. Es decir, siempre veíamos que si el presidente tenía a nivel nacional 58% de aprobación, en Puebla tenía 62, 61 puntos. Y los últimos 3 meses el comportamiento es exactamente igual que la media nacional. Es decir, en Puebla el presidente llegó a su techo, llegó a su tope, y a raíz de ese tope ha venido también en coincidencia la caída. En Puebla baja 14 puntos, como ya lo comentabas, y a nivel nacional su caída es de 16 puntos. Es decir, prácticamente es el mismo comportamiento. Ahora, el presidente está ya en el filo de la navaja, por lo menos en el apoyo popular. Ahora sí que es 51-49. ¿Cómo se podría traducir esto en la revocación de mandato? Porque se da por supuesto que lo que iba a ocurrir en un mes, el 10 de abril, pues era un mero trámite y la gente decía, no, yo no voy a ir. No, ese nada más es pura propaganda. No, nada más es inútil. A ver, ya estamos viendo que ni puede ser tan inútil, que la participación sí puede ser importante y que Andrés Manuel sí está en un riesgo real de que si la gente se decidiera salir, todos los que opinan en contra de él, tendríamos un problema. Sin duda alguna, es un escenario que hace 2 meses no estaba en el ambiente, que después por supuesto, el escándalo de José Ramón, pero también de las situaciones de inseguridad que vimos Puebla hoy, Querétaro en el caso del estadio, ni se diga Michoacán, Colima, que viven prácticamente en un toque de queda permanente, en fin, hay toda esta serie de hechos de inseguridad y de violencia ponen este escenario que, como bien dices, empieza a complicarse y pareciera que lo que todo mundo decía que era un simple trámite, pues pareciera que se empieza a complicar. ¿Qué es lo que sucede con la revocación del mandato? Hoy, si todos los mexicanos salieran a votar por la revocación, el 56% de los mexicanos votaría para que el presidente se quede, pero un 40% votaría porque se vaya. Cuando revisamos la tendencia, igual que en la aprobación, en los últimos 2 meses el presidente pasó de 70 a 55, o sea, tuvo una caída también muy importante. Si esta tendencia se mantiene en este último mes rumbo al 10 de abril, el presidente va a llegar empatado. Es decir, puede pasar cualquier cosa. Pero eso es suponiendo que todos los mexicanos vayamos a votar. Es decir, que haya una participación masiva. Pero lo que hemos visto es que los partidos políticos dijeron, mira, yo no voy a participar, pero recordemos que la consulta de revocación del presidente es un ejercicio ciudadano, no un ejercicio de política, de partidos políticos. Sin embargo, esa narrativa de los principales partidos de oposición de yo no voy a participar, ha generado en muchos ciudadanos también esa idea de, bueno, pues yo no voy a ir a votar. Si consideramos exclusivamente a las personas que el día de hoy nos dicen, yo sí o sí voy a ir a votar a la revocación, que es el dato al cual tendríamos que estarle dando seguimiento, porque es el voto seguro en esta consulta, el presidente sigue ganando con un porcentaje muy cómodo del 68%, es decir, 2 de cada 3 personas que van a ir a votar, van a ir a votar por ratificarlo. Sin embargo, también es importante decirlo, hace 3 meses, solamente el 19% de los mexicanos que decía que iba a ir a votar, lo iba a ir a votar en contra, y hoy es del 28%, es decir, en solo 2-3 meses creció 10 puntos. Aquí la clave para el resultado, y con esto termino mi idea, es el nivel de participación ciudadana. Entre más mexicanos
salgan a votar, más empieza a perder posibilidades el presidente de mantener la ratificación y se pone en riesgo frente a la revocación. O sea, lo que me estás diciendo, Aldo, es entre los mexicanos, entre los poblanos, hay un malestar inactivo. O sea, es Exacto. decir, gente que dice, sí, me cae mal, no estoy de acuerdo, voto en contra, pero no planeo de todos modos salir a la revocación de mandato. Así Si es. ese malestar se activara, estaríamos hablando de un escenario de complicación para el presidente. Totalmente, totalmente. Si pensamos y sumamos las personas que nos dicen, mira, yo sí estoy seguro de ir a votar, y le sumamos a las personas que dicen, pues a lo mejor pudiera ir a votar, es decir, no estoy seguro de ir a votar, pero tengo posiblemente un interés que si me motivan salgo. Si esas personas salen a votar, la diferencia entre ratificación y revocación empieza a nivelarse. Ahora, ¿qué escenario prevés? Porque al final no hay nadie haciendo contracampaña más que Loret y Latinus y los periodistas, ¿no? Es como no hay partidos, no está el PAN, no está el PRD, no está el PRI, o sea, nadie está movilizando a sus bases, entonces parece que la única base que se moviliza es la de Loret, Latinus o los simpatizantes de esos medios de comunicación, pero esos son irritados, pero inmovilizados, por decirlo de alguna manera. Tendrían que entrar los partidos políticos, ¿no? Pues mira, los partidos políticos por ley no pueden entrar a la revocación de mandato. Es decir, la ley es muy clara que es un ejercicio ciudadano en el cual ni Morena puede apoyar al presidente, ni los partidos de oposición pueden atacar o buscar la revocación del presidente. Es un ejercicio 100% ciudadano. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo en la realidad? En la realidad lo que hemos visto es que los gobernadores de Morena y la dirigencia nacional de Morena han hecho públicos a través de incluso comunicados pagados en medios de comunicación su apoyo al presidente frente a la revocación, infringiendo incluso la propia legislación electoral de la revocación de mandato. Hemos visto en redes sociales y en las calles de nuestras ciudades estos espectaculares de ve el 10 de abril y vota para que el presidente se quede. Y no hemos visto ningún ejercicio similar, pero del otro lado, del otro argumento. Y ahora bien, si bien toda esta información que nos ha dado Latinos con Loret de Mola y algunos otros periodistas, recordemos también que Carmen Aristegui hizo un reportaje importante sobre el programa este de Sembrando Vida De y los la empresa chocolates. de los hijos del presidente. Entonces, ellos cumplen su tarea y su función de entregar información, pero jamás nos ha dicho ni Loret, ni Carmen, ni ningún periodista, salgamos a la revocación a votar en contra del No son presidente. movilizadores, son Exacto, informadores. nadie lo está diciendo. Entonces, ahí tendría que ser en todo caso la sociedad civil organizada, las agrupaciones, las ONGs, las que salgan y emitan una campaña y una postura, porque ellos sí están facultados por ley para emitir sus posturas. Oye, ¿tú crees que esta tendencia a la baja del presidente ya se estabilizó? ¿O en la medida en la que seguimos viendo hechos violentos como los de Querétaro, que no tienen sanción, como los de Puebla, como los de Colima, podríamos esperar otra caída ya que se emparejara con los primeros días de abril y llegáramos a una situación grave? Pues mira, lo que pasa es que algo muy importante que tenemos que recordar todos los mexicanos es que en México estamos viviendo múltiples crisis al mismo tiempo. O sea, tenemos la crisis de seguridad, por supuesto, tenemos la crisis de COVID, que esta cuarta ola ya se acabó, pero en Asia, por ejemplo, ya están viviendo una nueva ola que en algún momento irá a llegar acá. Pero tenemos también una crisis económica importantísima. O sea, tenemos una subida en los precios
de los productos que compramos los mexicanos, una inflación que hacía muchos años, que hacía décadas que no veíamos en el país. El país no solamente no ha crecido en lo que va del sexenio del presidente, sino que la economía se ha hecho más chiquita. Y esta crisis también, la mitad de los mexicanos nos dicen, sí, la inseguridad es el principal problema del país, pero en mi casa, en mi hogar, el principal problema es la economía. Entonces, puede ser que el efecto de la seguridad tope y haga que el presidente ya no caiga en su aprobación, pero después se nos puede activar la crisis económica y que sea ahora la economía la que impulse al presidente a la baja. El presidente, lo que sí es un hecho, es que difícilmente va a tener una aprobación menor al 35%. Es decir, hay un tercio de la población que pase lo que pase, diga lo que diga, suceda lo que suceda, van a estar apoyando al presidente. Y ese digamos que es su piso. De ahí no va a bajar. Pero pudiera darse el caso, quizá, que en los próximos meses sí el presidente todavía tuviera una caída, no tan abrupta como hemos visto estos últimos 2 meses, pero sí quizá una caída de 3, 4 puntos, quizá. Ahora, lo raro es que esta caída, el Loret, Latinos, inseguridad, etcétera, 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 tampoco es que haga revivir al PRI o al PAN. No, bueno, de hecho, en el caso del PAN, el PAN crece. A ver, Morena el mes pasado tenía 45 puntos de intención de voto y hoy tiene 40. ¿Y a dónde se fueron esos 5 puntos? O sea, ¿dónde quedó la bolita? Y quedó distribuida completamente. El PAN sumó 1, el PRI sumó 2, el Movimiento Ciudadano sumó 1 y los independientes sumaron 1. Es decir, no hay todavía, aunque el PAN sí es el partido de oposición más grande y más importante, el que está mayor consolidado en la opinión electoral, por mucho por encima del PRI, de Movimiento Ciudadano, pero todavía no hay ni un candidato, ni un partido que digamos, vámonos por acá absolutamente todos. Lo que sí hay es esa idea que el mismo presidente le instaló, de este famoso bloque opositor amplio, de esta BOA. Y lo que hoy dicen los números, y no sucedía desde hace mucho tiempo, es que el bloque de Juntos Hacemos Historia del presidente tiene 42 puntos y esta BOA, este bloque opositor amplio, tiene 42 puntos. Es decir, estamos exactamente en un empate y rumbo al 24 puede suceder cualquier cosa. Muy bien, pues gracias, Aldo Campuzano, por esta conversación de México Elige. ¿Te parece si volvemos a platicar el próximo mes? Porque sacarán encuesta ustedes antes de el proceso de la revocación de mandato. México Elige es una encuestadora que a mí me gusta porque ellos hacen encuestas a través de Facebook, porque hoy un matemático quería un poco desacreditar la encuesta, pero me parece que sus resultados han sido consistentes con la realidad. Aldo, México Elige, hacen un buen trabajo. Muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias, Arturo. Invitar a toda la auditoría a que visiten nuestro sitio web mexicoelige.com. Van a encontrar muchísima más información de la que hablamos en esta entrevista. Muy bien, gracias, Aldo. Hasta luego.